Buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a los que pues están puntuales el día de hoy. Sabemos que muchos hermanos están todavía por reunirse y otros probablemente ya estén en la plataforma de Facebook. Pero a todos les damos una cordial bienvenidos, hermanos, y que Dios los bendiga. Así que para empezar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a empezar con una oración. Así que les pido que por favor inclinemos todos nuestros rostros. Querido Señor, antes que todo te queremos dar gracias, Padre amado, por este hermoso día que nos has brindado. Ya nos has dado nuestro primer día de la semana y hasta el momento tú lo has bendecido, Señor. Sin embargo, Señor, también te pedimos, Padre amado, que hoy nos podamos reunir muchos en tu nombre y poder escuchar tu mensaje, Señor. Te pedimos, por favor, que utilices a nuestro predicador del día de hoy, que es el doctor Kemuel Aguilar, Señor, para que tú puedas bendecirlo y que tu palabra sea transmitida por medio de él y que él pueda ser utilizado por medio tuyo, Señor, para que puedan todas las personas escuchar tu palabra y tu mensaje sea transmitido en nuestros corazones y poderlo transmitir a los demás, Señor. Te quiero pedir por los que aún no se han conectado y están por conectarse. Y te quiero pedir, Padre amado, por los que ya estamos aquí, Señor, para que podamos escuchar tu mensaje y aprender de él. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en tu nombre, Señor, y en el de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén y amén. Bueno, hermanos, antes de empezar con una ofrenda musical, también le quiero dar la bienvenida a los que también se encuentran ya en la plataforma de Facebook, ¿verdad? Escuchándonos. Muchas gracias a todos por conectarse. Y vamos a escuchar una hermosa ofrenda musical que se llama Espíritu de Dios y es de Grupo Fortaleza. Así que pues vamos a escucharlos, hermanos. Nuestra voz en gratitud por lo que nos da tu gran amor. Hallamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, traemos con fervor el corazón. Acepta, oh Señor, lo que ante el altar venimos a ofrendar. Espíritu de Dios.
Amén, hermanos, qué hermosa alabanza. Ahí sí que prepara nuestros corazones para el alimento espiritual. Y le damos la bienvenida a los hermanos que se acaban de unir. Buenas noches. Espero que pues hoy podamos alimentar, ¿verdad? Nuestro corazón por medio del mensaje que hoy nos trae el doctor Kemuel Aguilar. Bienvenido, doctor. Gracias por estar nuevamente un domingo más con nosotros y pues por traernos el tema de Egipto a Canaán. Así que hoy le damos el tiempo y pues bienvenido, doctor. Para usted es el tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Ya esta es nuestra tercera noche. Estamos contentos de poder estar aquí en esta transmisión, ¿verdad? Damos la bienvenida a los que están conectados a través de esta plataforma y a través de Facebook, y probablemente a los que quizá hoy no lo puedan ver, pero no sabemos cuándo. También le damos una cordial bienvenida. Hemos venido hablando ya estos 2 semanas atrás acerca de algunas experiencias que el pueblo de Israel tuvo que pasar. El primer tema que vimos fue cómo ellos tuvieron que prepararse antes de salir al viaje, cómo tuvieron que pintar sus casas con la sangre del cordero y de esa manera salvar sus vidas. A través de todas las experiencias que pasaron el pueblo de Israel, Dios estaba educando al pueblo. La semana pasada vimos cómo Dios les envió el maná y los probó y los examinó y les enseñó también que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta noche va a ser un tema también del recorrido que el pueblo de Israel pasó. Y vamos a estudiar una historia muy interesante que se encuentra en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Y vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por este inicio de semana, porque tú has sido muy bueno con nosotros, nos has dado lo necesario para nuestra vida. Y aún en medio de los problemas, de las necesidades, te pedimos, Señor, que tú estés siempre a nuestro lado, nos sostengas, y de las experiencias que tu pueblo pasó y que han sido escritas para nuestra enseñanza, también nosotros podamos aprender de ellas. Bendice a nuestros hermanos, las necesidades, si hay amigos que están conociendo tu palabra también, bendícelos, dales la certeza de que este es tu pueblo y que muy pronto estarás recogiéndonos para morar contigo. Gracias porque nos amas y porque siempre estás a nuestro lado. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. En la próxima media hora, mis hermanos, quisiera que, y esperemos que el tiempo nos alcance, podamos sacar algunas lecciones provechosas para nuestra vida espiritual. Les voy a leer Números 21, 4 al 9. Dice la palabra de Dios así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vamos a hablar esta noche acerca de esa experiencia, para que nosotros, si ya hemos visto a Jesucristo en algún momento como esa serpiente, podamos volverla a ver. Y si alguien todavía no ha fijado su vista en Jesucristo, lo pueda hacer. Muchos años después, Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben que lo primero que yo quisiera comenzar es que miremos a la persona en un peligro mortal. En primer lugar, dice el texto que ellos partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Eso es el versículo 4. Ellos ya hace mucho tiempo habían pasado el Mar Rojo, ya. Y como que el camino de Dios era otra vez regresar, rodear, dar vuelta. Y uno se podría preguntar, ¿por qué otra vez me está llevando allí mismo, otra vez al camino? Pero lo que el pueblo no sabía, y muchas veces nosotros también desconocemos, es que es el camino de Dios. Dios ha escogido nuestro camino, lo ha escogido en la misericordia, en la sabiduría. Pero el pueblo murmuró contra el camino de Dios. Sin duda era un camino solitario, era prolongado, probablemente era escabroso, pero la columna de fuego y la nube en el día no se habían apartado de ellos. Moisés y Aarón, que eran sus siervos, lo conducían como un rebaño. Cada paso del pueblo había sido ordenado divinamente. Y ellos debieron haber estado gozosos de que el camino que Dios les había dado era el mejor camino. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, hermanas, amigos, jóvenes, a veces nosotros altercamos contra el camino de Dios. Queremos que sea como nosotros queremos, y si las cosas no salen como las hemos previsto, entonces alegamos. Pero no solamente eso, en segundo lugar, el pueblo altercó con la comida que Dios le había dado, contra el maná. Si ustedes leen el versículo 5, la parte final, el pueblo le dice a Moisés, nosotros estamos hartos de esta comida, de este pan. Es tan liviano, es un pan, ya estamos cansados, fastidiados del pan que Dios les había dado. Y saben que estando ellos descontentos con el camino de Dios y con el pan que Él les había dado, que incluso el rey David en uno de los salmos dice que era pan de ángeles, lo que ellos comían, estaban abriendo una puerta muy importante para la entrada de las serpientes. Nosotros usualmente rehusamos alimentarnos de la palabra de Dios. Andamos buscando alimentos diferentes. La tradición supersticiosa esta semana que estudiamos la historia de Jonás, lo que más nos importa tal vez es qué tipo de pez es el que se tragó a Jonás. Y a veces no somos capaces de creer en la palabra de Dios y aceptar sus verdades, que a veces son tan sencillas o a veces requieren fe. De tal modo que cuando nosotros altercamos contra el camino de Dios y contra su pan, las serpientes de la soberbia,
y del pecado entran a nuestra vida. Pero bueno, entonces Dios permitió, quitó su protección y en el desierto que las serpientes abundan. Y no las serpientes normales. Hay diferentes tipos de serpientes. Tal vez yo me imagino que era una mamba negra. Terrible las mordeduras de serpientes. Entonces, dice el versículo 6, que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo de Israel murió. Entonces, el remedio que Dios puso en primer lugar era para personas que ya habían sido mordidas por las serpientes. Las únicas personas que efectivamente morían y tenían y tenían el beneficio de la maravillosa curación eran personas que habían sido ya mordidas por las víboras. Y saben que a veces la noción común de nosotros para la salvación es para personas buenas. Nosotros pensamos que la salvación es, sí, nosotros guardamos los mandamientos, ayunamos, hacemos esto, damos lo otro, vamos aquí, vamos allá. Pensamos que como estamos luchando contra la tentación, que estamos venciendo el pecado, estamos haciendo un esfuerzo grande para no caer, pensamos que la salvación es para los que están espiritualmente sanos. Pero cuán diferente es la palabra de Dios. La medicina de Dios, los remedios de Dios es para los enfermos. La salud que Él ofrece es para los que tienen dolencias. La gracia de Dios otorgada por medio de Jesucristo no es para personas buenas. Es para personas que han sido picadas, mordidas por las serpientes. Jesucristo en Marcos 1:27 dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros, mis hermanos, no predicamos una salvación sentimental de una culpa imaginaria, sino es un perdón real para personas que han cometido ofensas reales. Aquellos que nunca hicieron nada malo, o al menos así dicen o decimos, probablemente este mensaje no tendría mayor impacto, no tendría razón de ser lo que esta noche estamos hablando. La serpiente que se levantó en el desierto, esa serpiente de bronce, era para aquellos que tenían el veneno en su sangre. La serpiente de bronce era un remedio para aquellos individuos que habían realmente sido mordidos. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido mordido por alguna serpiente. Cuando yo hice mi EPS en un pueblo muy lejano, rural completamente, una noche estaba descansando en mi cama cuando sentí en mi tobillo una mordedura, una picada tan fuerte que me levantó. Encendí la luz y cuando vi, no era una serpiente, era un pequeño alacrancito, chiquitito. Pero sentí que el veneno entró en mi pie y me subió hasta la rodilla. Y fue terrible, pasé como 5 días inflamado de mi tobillo. Y ahora imagínense ser mordidos por una serpiente. Ha de haber sido terriblemente doloroso. No era únicamente para aquellos que se habían puesto una serpiente y jugaban con ella y la abrazaban y la serpiente se movía en el pecho y estaban ahí jugueteando con la serpiente. No, mis hermanos, era para alguien que había sido mordido ya, que tenía un veneno en su sangre. Y Jesús es expuesto hoy, mis hermanos. La gracia soberana de Dios provee un remedio para todos los casos que son considerados extremos. Pero no solamente eso. La mordedura de la serpiente era dolorosa. El texto dice que eran serpientes ardientes. Algunos consideran que tal vez era por el color, que era tal vez color marrón.
pero otros consideran que era por el efecto del veneno que ardía, era doloroso. De pronto el veneno calentaba, encendía la sangre, de tal modo que la persona en pocos minutos estaba en una angustia espantosa. Probablemente tenía todos los signos y síntomas de una mordedura de serpiente. Había dolor, había un poquito de sangrado, pero de pronto empezaba la dificultad respiratoria. El paciente estaba con hipotensión, había quizá náuseas, vómitos, había adormecimiento del lugar donde se fue la picada, parálisis muscular, el paciente entraba en shock y por último la muerte. Y saben que de alguna manera en la vida espiritual también nosotros, el pecado nos tiene intranquilos, descontentos, llenos de temor, de angustia, probablemente de depresión. Probablemente los jóvenes piensan que yendo a los lugares donde los jóvenes asisten de diversión, eso maquillan la falta tal vez de amor, de cariño, de comprensión que hay en nuestros hogares. La serpiente de bronce, por lo tanto, fue levantada para esos casos que estaban completamente desesperados. Aquellos que ya no podían pensar rectamente porque el veneno los estaba destruyendo. Para ellos fue levantado el Señor Jesús. Tercer lugar, la mordedura era mortal. La Biblia dice que mucho del pueblo de Israel murió, así que nosotros no podíamos negar que el veneno era mortal. Probablemente algunos vieron morir a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, y no había duda que era por la mordedura de las serpientes. No había ninguna razón para imaginar que era otra cosa. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 38, dice que en casi todas las tiendas habían muertos y moribundos. Nadie estaba seguro. A menudo dice que en la noche rasgaba los gritos desesperados que anunciaban que habían nuevas víctimas. Y nosotros, mis hermanos, sabemos que ese veneno que llamamos pecado también causa la muerte. El apóstol Pablo escribió y dijo, la paga del pecado es la muerte. Pero había un remedio. Aquellos hombres que estaban pálidos ya, en shock por el veneno, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que la vea y la mira va a vivir. Y saben que no hay ningún límite establecido para esa etapa del envenenamiento. Si alguien inmediatamente era picado, era mordido, podía ver. Pero puede ser que alguien no había tenido mucho tiempo y ya estaba en esa fase donde la respiración era dificultosa y miraba a la serpiente, podía ver. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce, vivía. Nuestro texto dice pues que no había ninguna excepción. Cualquiera que mirara en cualquier momento podría ser sano. Y ese es mi primer punto, que miremos a la persona en un estado difícil. En segundo lugar, quisiera que miráramos un poco el remedio que Dios había provisto para esta persona. Era un remedio singular. ¿Cómo es que una serpiente de bronce que era levantada, y si tú la ves, vas a sanarte de una mordedura de serpiente? Es ilógico. No tiene sentido. Probablemente la comunidad médica del pueblo de Israel dijo, no, hay que hacer un suero, ¿verdad? Ahí para inyectarle al paciente y que ya vaya generando anticuerpos. Pero saben que el remedio era de invención divina. Y los hombres han hoy en día diseñado fomentos, sueros, vacunas, lo que sea. Pero no había ningún remedio para el tipo de mordeduras de las serpientes en el desierto, excepto lo que Dios había provisto. Una simple mirada a una figura metálica sobre un asta era
improbable que funcionara. No tenía sentido, no tenía lógica. Y el mismo libro que les digo, Patriarcas y Profetas, dice, muchos habían muerto ya cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, y hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Y estas personas perecieron en la incredulidad. ¿Acaso mirar a una serpiente de bronce cuando una otra serpiente me está dando la muerte podría traernos vida? Pero saben, mis hermanos y hermanas, siempre bastará saber que cuando Dios ordena un camino de bendición para nosotros, se va a cumplir. No necesitamos nosotros saber cómo va a funcionar, cómo se va a aplicar, qué mecanismo de acción va a tener en nuestra vida. No necesitamos. Solo tenemos que creer a Dios, creer en su palabra, y eso va a ser así. Por ejemplo, alguien podría decir, oye, ¿cómo es que si ustedes guardan el sábado y no trabajan un día, cuando el sábado tal vez es en el negocio el mejor día para las ventas, Dios los va a bendecir? Qué raro. O alguien puede decir, oye, ¿cómo es posible que si del 100% de los recursos que tú tienes y le das a Dios una décima parte, te va a alcanzar? O si le das un 20%, no tiene sentido. 100% es más que 80%, esa es la lógica humana. Pero la palabra de Dios dice, oye, probadme, a ver si tú me das los diezmos y ofrendas, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Hoy en día también tenemos muchas promesas que Dios nos ha dado, y a veces nosotros no queremos obedecer, no queremos cumplir. Esta respuesta que el pueblo tenía, pues si lo vemos en la lógica humana, tenía algo de lógica. No es posible. Pero era así. Dios había dicho, cualquiera que mire esa serpiente de bronce y ha sido mordido por la serpiente va a vivir. Y esto me lleva a pensar también que no habían varios remedios, había un solo remedio para la mordedura de las serpientes, y era mirar a la serpiente de bronce. No habían muchas serpientes de bronce, había una sola. El pueblo de Israel no podía decir, voy a hacer otra serpiente aquí en mi casa para verla. No, era una sola y se había levantado en medio del campamento para que cualquiera que fuera mordido la mirara y pudiera vivir. Y esto me lleva a aplicar ya nuestra vida espiritual. Dice la Biblia que en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que ver a Jesucristo. Y si nuestra vida ha sido envenenada por el pecado, miremos a Jesucristo y en su gracia seremos salvos. Voy a mi tercer punto y son 5, ya solo me quedan 10 minutos. Voy a tratar de hacerlo más breve. En tercer lugar, quisiera que miráramos la aplicación del remedio. Era del tipo más simple. Dios pudo haber dicho, los sacerdotes, la tribu de Leví, vengan para acá y donde esté el enfermo lleven la serpiente de casa en casa visitando, o que el sacerdote dé unas palabras, lea un salmo, ponga un aceite. Pudieron haber dicho muchas cosas, hacer una ceremonia, pero la cura era muy simple porque el peligro era frecuente. Las serpientes atacaban en diferentes formas, durante todo el día, durante la noche, mientras comías, mientras recogías leña, mientras ibas al baño. Las serpientes estaban al acecho. Por lo tanto, no podía ser un remedio complejo. Lo que tenía que hacer el hombre era pararse afuera de su tienda, buscar el centro del campamento y mirar a esa serpiente de bronce. No necesitaba ningún sacerdote, ningún pastor, ninguna agua bendita, ninguna noche de gloria, ningún milagro, ninguna proclama profética, nada de eso se necesitaba.
solamente mirar. Y mis hermanos, hoy en día también no es diferente a nuestra vida. Si nosotros queremos ser libres del pecado, de la muerte, solo hay una cosa, una mirada en Jesucristo. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero también la aplicación del remedio era estrictamente personal. Un hombre no podía ser curado si él no miraba. Probablemente hoy hay madres piadosas que están preocupadas por sus hijos, que están fuera de la iglesia. Pero una madre piadosa no podía hacer que su hijo, que había sido mordido por la serpiente, viviera. El muchacho, la muchacha tenía que ver por sí misma. Los hermanos podrían entrar, suplicar a los ministros, vengan a orar por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. Ore por él. Y sin duda tal vez lo podía hacer, pero si la persona no miraba por sí misma, no había vida. Y saben, mis hermanos, que solo hay una única esperanza de vida para nosotros, y es que debemos mirar a esa serpiente de bronce. En el gran día final dice la palabra de Dios que va a decir, oye, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay otra razón, no hay otra premisa. Nosotros podemos unirnos a la iglesia que sea, podemos bautizarnos, podemos tomar los sacramentos, la Santa Cena, podemos hacer lo que querramos. Pero si no hemos visto a Jesús, si no hemos sido justificados por su sangre, por la fe, cualquier cosa que hagamos carecerá de sentido. Y también este remedio era muy instructivo, porque la autoayuda tenía que ser abandonada. Ellos debían confiar plenamente en Dios, entregarse a Dios por completo. Sigo leyendo el parrafito de Patriarcas y Profetas y dice, ellos no podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Su fe era lo aceptable para Dios y la demostraban mirando a la serpiente. Hasta entonces muchos habían llevado sus ofrendas a Dios creyendo que con ello expiarían sus pecados. El Señor quería enseñarles que en sí mismos sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce. Ah, mis hermanos y hermanas, nadie podía decir, yo me curé por mí mismo, me dieron esta pastilla, me dieron este suero. No, nadie podía tener algún mérito en sí para decir, fui sanado de las mordeduras de las serpientes. Y muchas veces nosotros ponemos nuestro ojo en el lado equivocado. Pero lo único que glorifica a Dios es nuestra fe. Si un ministro se hubiera acercado y hubiera tocado ahí a la persona, se habría podido atribuir algún mérito al ministro. Pero no, Dios quería tener toda la gloria. Y concédanme ya unos minutitos más para ver la cura efectuada. Dice la palabra que la persona miraba y tenía vida. Quiere decir que era sanada inmediatamente, no tenía que esperar ni 5 minutos, ni 5 segundos. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Es posible que hayamos vivido en el pecado más negro nosotros, hasta este preciso instante. Probablemente nuestra hoja de vida sea totalmente nefasta. Pero si hoy, en este momento, crees en Jesucristo, crees en su sacrificio, serás salvo. Antes de que mi reloj cambie de un segundo a otro, nosotros habremos sido justificados. Y eso es
lo que se conoce justificación por la fe. Somos salvos por Jesucristo. No tenemos que hacer nada, simplemente creer en Él. Y es una maravilla de maravillas por toda la eternidad. Pero no hay que creer que pensar que solo con la justificación basta. Luego viene el proceso de santificación. Ese es un proceso de toda la vida, de cada momento, de cada minuto en nuestra vida. Pero la justificación es en un abrir y cerrar de ojos. El Señor nos ha dado su justicia. Y yo pienso, este remedio funcionaba una y otra vez. Porque si una persona había sido mordida hoy y en una semana volvía a ser mordida, podía volver a ver a la serpiente y podía tener vida. Mis hermanos, yo quisiera terminar diciendo que esta curación era de eficacia universal para todos los que la usaban. No había ningún caso que alguien pudiera decir, yo vi a la serpiente y no viví, ¿no? Probablemente alguien tenía ya cataratas o glaucoma en sus ojos o tal vez era una noche muy oscura de tormenta y tal vez allá en un relámpago aparecía un destello de luz y una persona miraba a la serpiente. Podía ser sano. Y por último, yo quisiera terminar, mis hermanos, que aquí hay una lección para todos nosotros que amamos al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Debemos imitar a Moisés. Dios le dijo, pon un asta, pon una serpiente. No le pongas ningún vello, carmesí, ninguna tela, ninguna. Pon la serpiente en medio del campamento y ya. Moisés se puede ir a su casa, acostarse, descansar, porque la serpiente está levantada. Todo lo que se requiere de nosotros esta noche es que también, si hemos visto a Jesús, si hemos sido salvados de nuestros pecados, podamos levantar a Jesucristo en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros grupos pequeños, en nuestra iglesia. Levantemos al Señor en alto y que las personas que están en condenación, que están sufriendo los embates del pecado, puedan ver en nuestra casa al Señor Jesucristo. Hagámoslo visible a Él, enseñémoslo a Él, prediquemos de Él, hablemos de Él, cantemos de Él. Y nuestra vida va a cambiar. Si ustedes, que tal vez no me conocen mucho, pusieran su vista en mí, es posible que a medida me conozcan, se desanimen, que al ver mis faltas, mis luchas, mis caídas, puedan decir, este no es un verdadero modelo. Pero si nosotros fijamos nuestra vista en Jesucristo, tendremos gozo, paz y plenitud en esta vida. El apóstol que escribió el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y esta noche, mis hermanos, quisiera invitarlos a que fijemos nuestra vista en Jesucristo, que podamos poner nuestra mirada en su poder, en su sangre, y de esa manera ser justificados de la muerte y del pecado. Que Dios nos bendiga esta noche. Muchas gracias, doctor, por ese hermoso mensaje que nos ha traído el día de hoy. Ahí sí que debemos de mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de la oración y no sé si alguien, aparte de que ha pedido salud y oración por Augusto, ¿tendrá alguna otra petición que quiera indicarnos? ¿O agradecimiento? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Señor, gracias por reunirnos un domingo más. Gracias por darnos
un nuevo inicio de semana, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has traído este alimento espiritual. Como acaba de decir el doctor, qué importante es fijar nuestros ojos en ti, Señor, porque solamente tú puedes ayudarnos, Padre amado, a vencer lo que más nos tiene enfermos, que es el pecado, Señor. Padre amado, sabemos que a causa del pecado hay enfermedades, hay destrucciones, hay dolor, hay muerte. Pero Padre amado, yo te pido que si alguien aquí en este grupo hoy está pasando por alguna situación difícil, o tiene un problema de salud, o tiene algún problema financiero, o cualquier otro tipo de situación, Señor, que tú quedes con cada una de esas personas, Señor, y que bendigas cada uno de estos hogares, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has cubierto a cada uno de nosotros y hasta el momento, Señor, tú has estado con cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tu sangre de Cristo nos siga protegiendo y te pido, Padre amado, que esta sea una semana bendecida para todos, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje que nos has traído el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y en el de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén y amén. Bueno, hermanos, siempre les recordamos en nuestra transmisión los días miércoles también a las 7 de la noche, al igual que lo que es los días sábados, ¿verdad? A partir de las 8:45 de la mañana. Gracias a los que estuvieron a través de Facebook también escuchando, a los que siempre están como la hermana Norita, la hermana Estelita, reunidos ahí también. Que Dios los bendiga a todos y que todos tengan muy feliz noche. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, hermano. Dios les bendiga. Gracias, Kemuel. Bendiciones, Kemuel. Gracias, hermano. Buenas noches, bendiciones. Gracias, bendiciones para todos.